¿Alguna vez has imaginado conversar con alguien del pasado o del futuro? En esta ocasión te traeremos el resumen de Rito. La historia comienza en 1999, cuando Kim Jong, quien en camino a su universidad, se encuentra a su amigo, el cual le comenta que hay nuevas estudiantes, y entre ellas está la mejor estudiante, a la cual no han podido contactar, por lo que él debe comunicarse con ella, tomando el puesto del presidente estudiantil. Entonces, Kim Jong va a un teléfono público y le deja un mensaje a Han-sol para que se presente en la reunión estudiantil a las 6 p.m. Posteriormente, Han-sol le responde y le dice que lo espera fuera del consejo estudiantil, llevando una polera roja. Ambos se presentan y ella le pide que le muestre los diferentes clubes estudiantiles. Es así como ambos recorren la universidad, visitando el club de música, cine, astronomía, hasta que llegan al club de radioafición, el cual le interesa a Han-sol, pero no pueden ingresar. Luego, en la reunión de bienvenida, un compañero menosprecia a Han-sol por ser mujer y elegir ingeniería mecánica. Ella lo confronta y se va de la reunión. Al ver esto, Kim Jong sale, la acompaña hasta su dormitorio y le dice que el día siguiente vayan a comer juntos. Kim Jong, muy emocionado por haber conocido a Han-sol, le pide a su amigo En-sung que le preste su radioafición. Al otro día, saliendo con Han-sol, esta le habla sobre sus metas y sueños en un futuro y le pregunta a Kim Jong sobre sus planes, y este solo le dice que quiere besarla. Al decir esto, él se va muy avergonzado. En la noche, cuando está pensando sobre lo que le dijo a Han-sol, escucha la voz de una chica que está tratando de contactarse por medio de la radioafición. Este le responde y la chica se presenta como Moon-hee, la cual le dice que necesita entrevistar a un extraño para una tarea, y Kim Jong acepta a cambio de que ella le dé una guía de principiantes para la radioafición, además de querer pedirle un favor en persona, por lo que ambos quedan en encontrarse al otro día a las 12 en frente del consejo estudiantil. Al siguiente día ambos van a la hora indicada, pero no se encuentran, pues resulta que ambos están en el mismo lugar pero en diferentes años. Moon-hee sigue esperando hasta que llega Yeon-ji, su amigo, que al parecer ella tiene sentimientos por él. En la noche, Kim Jong y Moon-hee hablan y ella le dice que lo esperó hasta que lloviera, a lo que le responde que hacía sol, y mientras discuten sobre quién dice la verdad, se corta la comunicación por la lluvia. Al siguiente día, Moon-hee dice que su trabajo todavía no está listo. Luego se va a almorzar con sus amigas, quienes le dicen que mejor entreviste a otra persona. Mientras tanto, Kim Jong se encuentra evitando a Han-sol y por la noche le dice a su amigo que se confesará a Han-sol. Posteriormente habla con Moon-hee y ella le dice que usen una aplicación de mensajería para comunicarse, a lo que Kim Jong le responde que no sabe qué es eso. Entonces Moon-hee le pregunta la fecha en que se matriculó, llegando a enterarse que fue en 1995, mientras que ella se matriculó en el 2021, por lo que Moon-hee le propone encontrarse al otro día en un teléfono público, y si no se ven en un lapso de 30 minutos, él debe dejar un mensaje en la cabina del teléfono. Al siguiente día, ella encuentra el mensaje, pero sus amigas piensan que lo pudo haber puesto en la noche. Mientras tanto, Kim Jong se encuentra con Han-sol y se disculpa por lo que pasó anteriormente. En la noche, Kim Jong le pide consejos de citas a Moon-hee, y poniendo en práctica lo que ella le dijo, Kim Jong lleva a Han-sol a un bar, le compra una rosa, ven una película y se toman fotos juntos. Posteriormente, Moon-hee entrevista a Kim Jong, le pregunta sobre su vida universitaria, sus sueños, y también le pregunta sobre la chica que le gusta, a lo que le responde todo emocionado. Kim Jong, siguiendo los consejos de Moon-hee, le pide a Han-sol que salga con él, y ella acepta, por lo que está muy entusiasmado. Kim Jong le cuenta a Moon-hee que Han-sol aceptó salir con él, mientras que Moon-hee le cuenta que en su caso ella tiene que ocultar sus sentimientos. Al otro día, cuando Kim Jong y Moon-hee están conversando, ella le pregunta sobre su especialidad, la cual es ingeniería mecánica. Entonces Moon-hee le dice que esa es la carrera que estudió su papá, el cual se llama En-sung. Kim Jong no puede creer lo que está escuchando y piensa que le están haciendo una broma, por lo que Moon-hee le dice que están usando una máquina de tiempo, la cual es la radioafición, pues le pertenece a la misma persona. Posteriormente, Moon-hee le pregunta si conoce a su mamá, la cual es Han-sol. Frente a esto, Kim Jong se queda muy sorprendido y deja de hablar. Al otro día, Kim Jong va a su universidad y se molesta a ver a Han-sol e En-sung juntos y le pregunta si conoce a Moon-hee, a lo que su amigo se queda sorprendido. Kim Jong no quiere dejar a Han-sol. En la noche, Kim Jong habla con su amigo, el cual le dice que no debería esforzarse en estudiar ingeniería mecánica, sino que debería seguir su sueño, que es ser escritor. Luego, un amigo de ellos viene con algunas estudiantes de primer año. Entre ellas está Han-sol, quien entra al cuarto de Kim Jong y al ver la radioafición le dice que le enseñe, pero ese le responde que la próxima vez.
padres. Entonces ella saca un sticker de una foto de ellos juntos y le pega en un costado de la radioafición. En ese momento él recuerda que hablando con Mooney, ella le dijo que en su radioafición, la cual era de su papá, había una pegatina borrosa en esa misma posición. Mientras tanto, Mooney, viendo el álbum de fotos de sus padres, se entera de la verdad y le comenta a su amigo que el primer amor de su mamá era Kim Jong, el cual desapareció sin decir nada. Por otro lado, Kim Jong, mientras se encuentra jugando básquetbol, ve a Eun Sung y a Han Sol juntos, por lo que se preocupa y lleno de cólera pega a su amigo. Posteriormente, Kim Jong se encuentra muy agobiado, pues piensa que si sigue saliendo con Han Sol, Mooney no podría nacer. Luego, mientras busca la tortuga de su amigo, a lo lejos ve a Eun Sung con Han Sol, por lo que finalmente decide alejarse de Han Sol. Posteriormente, el amigo de Mooney le dice que encontró un libro sobre un viajero en el tiempo, cuyo autor es Kim Jong, y que se encuentra realizando una sesión de firma de libros. Por esto, Mooney se va corriendo al lugar, y cuando le toca su turno, le dice que se llama Kim Mooney. Al salir de la librería, lee el mensaje que Kim Jong le escribía en su libro, el cual decía... Al leer esta frase, Mooney se arma de valor y se confiesa a su amigo, quien le corresponde a sus sentimientos. No se olviden de suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo video.